Las 12:30 de esta mañana. 25 de septiembre. Miércoles. Bueno, y hoy comenzamos programa nuevo. Hoy tenemos a Carlos Javier Salgado Fuentes, que es doctor en Ciencias Políticas. Y su programa se llama Historias de nuestros pueblos. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, hombre, aquí andamos. Bueno, él está ligado a nuestra zona, vecino, bueno, no sé si decirte vecino de Guadramiro, o tienes tus raíces, tus padres, tus abuelos de Guadramiro, ¿no? Sí, por vía materna mis raíces son de Guadramiro. Y bueno, pues es lo que me une, digamos, a esta tierra. Yo me considero de Guadramiro, aunque luego por parte paterna soy cacereño. Ajá. Entonces, bueno, soy una mezcla del oeste. Sí, del oeste salmantino, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, a mí me parecía interesante tener un programa porque hay que conocer también nuestras raíces, no solamente de Vitigudino, que es el pueblo donde nosotros estamos, sino de toda nuestra comarca. Tú defiendes mucho que nuestra zona es leonesa. Hemos visto varios artículos, ¿no? Sí, bueno, desde el punto de vista histórico yo creo que bueno es incuestionable que Salamanca y más concretamente la zona de Arribes pues son de la parte, digamos, leonesa de la autonomía, de la región leonesa. Y bueno, pues en ese sentido, no solo ya también desde el punto de vista histórico, sino también pues hay, digamos, unas ligazones culturales, por ejemplo, musicales, la gaita charra que llamamos, o que en León, por ejemplo, le llaman chifla, es un, por ejemplo, un instrumento que en la autonomía solo se da en León, Zamora y Salamanca, es decir, en la parte de la región leonesa. Y bueno, pues la verdad es que digamos que desde el punto de vista histórico y cultural pues somos de esa región olvidada de España que sería León, que hoy conforma junto a parte de Castilla la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No todo el mundo piensa como tú. Hay gente que dice, no, nosotros somos castellanos, no, somos leoneses. Ahí hay ¿no? Un tira y afloja. Sí, hay también, al haberse creado, digamos, la comunidad autónoma, pues en 1983, pues también generó un poco de confusión, porque como luego, en este caso, como la región de León también comparte nombre con una de sus provincias, que pasa, por ejemplo, lo mismo también en Valencia, pues claro, eso también ha llevado una cierta confusión de que haya quien piense que León es solo la provincia de León, pero León en realidad eran León, Zamora y Salamanca, que son las tres provincias que formaban esta región, lo mismo que las otras 6 formaban Castilla, que bueno, si la parte, digamos, castellana se hubiese llamado región de Burgos, pues evidentemente a lo mejor tendrían la misma confusión en ese sentido. Porque los que viven en Burgos, burgaleses, ellos ¿cómo se denominan? ¿Castellanos o leoneses? Ellos son castellanos. Ajá. Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid son castellanos dentro de la autonomía, y Salamanca, Zamora y León somos leoneses. Y luego toda la autonomía pues ya es Castilla y León. En conjunto se podría hablar de castellanos y leoneses, como habla el estatuto. Castilla y León. Claro, efectivamente, Castilla y León. Somos realmente. Efectivamente. No leoneses ni castellanos, no la unión que tenemos ahí de Castilla y León. Bueno, tú también colaboras, Carlos Javier. ¿Te llamo Carlos Javier? ¿Cómo te puedo llamar? Como prefieras, como si quieres Salgado Carlos. Por el apellido, o Guadramiro o por el pueblo. Tú también participas en el periódico digital Las Arribes al Día, escribes también prácticamente todas las semanas. Sí, todos los domingos sale una columna que, bueno, yo la tengo que dejar subida el viernes a la noche como tarde, pero bueno, sale los domingos. Y bueno, alguna vez, como en teoría el viernes a la noche tiene que quedar hecha, pues alguna vez, como hay veces que toco bastantes temas de actualidad política, porque bueno, como soy politólogo, pues en teoría es un poco lo que tengo que tocar, aunque a veces pues me voy un poco hacia la tierra en otros asuntos. Hay veces que a lo mejor la actualidad te juega un poco malas pasadas y tienes que andar el sábado pues editando a última hora y casi diciendo a Corral, oye, que tengo que editar esto porque ahora ha cambiado a última hora, ¿no? Es decir, la verdad que la política está cambiando últimamente y demasiado. También has escrito un libro, bueno, 2, podríamos llamar así, ¿no? Cuéntame. Sí, bueno, sí, se podría decir, en 2016 me editó la Universidad de Salamanca la tesis doctoral, entonces, bueno, cuenta como publicación, que bueno, o sea, era más difícil, digamos, de leer porque eran más de 900 páginas, es un poco más tocho. Ajá. Entonces, bueno, un poco hijo de esa tesis, saqué un libro ahora hace unos meses que se llama La cuestión económica de la región leonesa, analiza
toda la evolución en el ámbito socioeconómico desde distintos puntos de vista de índices, por así decirlo, de cómo ha evolucionado Salamanca, Zamora y León dentro de la actual comunidad autónoma. Y bueno, pues ofrece, digamos, ciertos datos, podríamos decir, curiosos en ese sentido. Es también un tanto dolorosos. Sí, eso voy a decir yo. Porque no son precisamente buenos, pero bueno, es la realidad que tenemos, también tenemos que conocerla. De hecho, desde un punto de vista socioeconómico, la región leonesa es la que peor evolución ha tenido en el periodo autonómico de toda Europa. Entonces, bueno, es bastante llamativo. De hecho, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, hablábamos antes también de las dos regiones que la integran, en la parte leonesa ha perdido el 82% de toda la pérdida poblacional de la autonomía en este periodo. Es decir, de cada 5 habitantes que pierde Castilla y León, 4 son en la región leonesa, al menos desde que se ha creado Castilla y León. Es una lástima, pero es la cruda realidad. Los pueblos cada vez se están despoblando más, y sobre todo en la raya. Nuestra raya esta que tenemos con Portugal, ahí... La raya es la que posee, de hecho, peores índices de densidad dentro de la región leonesa, junto a algunas áreas un tanto, digamos, aisladas de, por ejemplo, a lo mejor el Bierzo, Bavia, La Cabrera, también la zona de la Carballeda, en Zamora, pero bueno, digamos, esos van a la par que la raya, que es donde posee, digamos, peor evolución, peores índices de envejecimiento y también peor densidad poblacional. Si cogemos los índices, digamos, a nivel provincial, sí que vemos que, por ejemplo, Zamora, Salamanca y León eran la segunda, cuarta y séptima más envejecidas cuando empezó la autonomía de Castilla y León, y actualmente son primera, segunda y tercera. Es decir, la evolución es bastante peor, y los peores datos los tiene Zamora como provincia. Pero claro, digamos que por zonas nosotros estamos en unos índices muy zamoranos en ese sentido, la raya. A nosotros, digamos que a nivel provincial nos maquilla un poco los resultados, sobre todo el área metropolitana de Salamanca. Claro. ¿A qué se debe la despoblación que tenemos aquí en nuestra zona? ¿A qué crees que se debe? Se debe a varios factores. Bueno, por una parte, digamos que no se han priorizado las relaciones con Portugal. También es cierto que Castilla y León es una comunidad tan gigante que es difícil, digamos, de manejar. Es más grande que Portugal, de hecho, territorialmente. Y claro, son demasiados vecinos los que hay alrededor. Entonces, a la hora de priorizar, no se ha priorizado el oeste. De hecho, cuando empezó la autonomía, al de poco el gobierno central decidió cerrar la Vía de la Plata, pero delegó la posibilidad de mantenerse abierta a las comunidades autónomas por las que transcurría. Extremadura dijo que de Plasencia hacia el sur la mantendría abierta por su cuenta, y que de Plasencia hasta la frontera con Salamanca dependería de si Castilla y León dejaba abierto el tramo que correspondía en este caso a las provincias de Salamanca, Zamora y León. La Junta de Castilla y León no quiso asumir la gestión en su tramo, y en ese sentido pues la Vía de la Plata está en su mayor parte cerrada, y por tanto el eje del oeste de España por excelencia, que era la Vía de la Plata, ha pasado a un segundo plano. No estamos vertebrados por ferrocarril, y todo eso también conlleva que sea más difícil vertebrarnos hacia Portugal. Y por ejemplo, en nuestra zona es bastante llamativo también un poco el tema del ferrocarril de la Fregeneda. Se cerró en el año 85, 1985. Efectivamente. 100 años duró. Sí, 100 años. Clavaos. Sí, 1885, y se cerró en el año 1985. 100 años. Sí, pues ahí, por ejemplo, el proyecto inicial no tenía el recorrido en el que luego se hizo. Es cierto. El proyecto inicial iba por Ledesma, por Vitigudino, Guadramiro, y ahí enlazaba luego ya hacia Lumbrales. Sin embargo, pues en este sentido, digamos que desde el gobierno central se pensaría que eran demasiados kilómetros de vía, y se decidió acortar, y dijeron, bueno, pues desde Lumbrales tiramos una línea recta hacia donde está la vía de Salamanca Ciudad Rodrigo, y en la Fuente San Esteban enlazamos. Perdió potencial la vía porque, claro, digamos de Salamanca por Vitigudino hacia Oporto era una línea más directa, y también cogía poblaciones más importantes, como Ledesma o Vitigudino. Claro. Ahí yo creo que fue un gran fallo. Sí, pero bueno, digamos que ahí la zona no tuvo tampoco demasiado que ver, porque ya fue una decisión del gobierno tomada en ese caso desde Madrid. Y bueno, luego también decías qué factores puede haber. Pues bueno, yo creo que también hay algunos factores que también están, digamos, en la zona. Es decir, nosotros es como que no creemos tampoco en la zona en general, ¿sabes? El paisanaje que hay en la zona. A la hora de, por ejemplo, a lo mejor alguien tiene
pues un cierto nivel de ahorros y tal, y siempre intenta invertirlo más fuera de la zona que dentro. Hay mucha gente que, por ejemplo, ha invertido los ahorros en comprar un piso en Salamanca en vez de, por ejemplo, invertir en hacer algún tipo de empresa en la zona noroeste, en las Arribes. ¿Tú piensas o crees que no tener conexión con Portugal, una buena conexión por carretera, eso ha influido también en la despoblación de los municipios? Sí, no solo con Portugal, también con Zamora en ese caso, porque desde Ledesma hasta el paso de la presa de Almendra tampoco hay conexión con Zamora. Y en el caso de Portugal, desde Benposta, que es el paso, digamos, de Fermoselle, hasta Saucelle, tampoco hay paso hacia Portugal por carretera. Entonces todo eso lo que hace es dificultar el comercio. Y Saucelle, bueno, es el paso que es también, tienes que bajar el puerto ese, y aparte, digamos, para gran tonelaje tampoco está permitido. Sí, tendríamos que ir hacia Fregeneda. Entonces, bueno, obviamente, si se quiere, digamos, fomentar las relaciones comerciales y, por tanto, que haya un florecimiento económico, estando, digamos, cerrados por tierra, mar y aire, como se suele decir, pues sí, es difícil que podamos desarrollarnos. El puente de Masuco, por ejemplo, se planteó como una solución intermedia a esa desconexión que hay hacia Portugal. Y bueno, de momento está en un cajón guardado. El proyecto está. El proyecto está, pero bueno, en este caso el gobierno no ha querido llevarlo a cabo, y sobre todo la Junta, que es la que sería más competente en este sentido, porque la carretera desde la que saldría sería competencia autonómica, es una carretera autonómica. Y bueno, pues en virtud de cómo está la legislación, la propia Junta podría con Portugal acordar hacer la carretera sin que tenga que pasar por el gobierno central. Pero bueno, la Junta tampoco ha querido, no sé por qué no le interesa realmente que haya más conexiones con Portugal. Bueno, tenemos ahí la línea férrea que ahora realmente, la que estamos hablando, Barca de Alba, que nos uniría, pues sabes que se ha rehabilitado, pero solamente para caminar, no con miras de que pueda funcionar un tren. No, sin embargo, Portugal sí que está funcionando. Sí, y de hecho, sí. De hecho, después de, por ejemplo, cerrada la parte española, Portugal todavía mantuvo, creo que fue un año, hasta Barca de Alba, hasta la misma frontera, sí, el tren con visos de que España pudiese cambiar de opinión. Luego al final no fue, y en la parte final, digamos, de ese tramo lo cerró. Ahora lo que Portugal también ha pedido, que se reabra, digamos, la vía, bueno, parece que tiene más ganas de conectarse hacia nosotros Portugal que al revés, al menos en función de los gobiernos que tenemos, tanto en la Junta como en el Estado. Ojalá fuera posible, ¿no? Ojalá. Sería una vía de conexión importante. Sí, porque sobre todo parece que estamos, digamos... Que no se acaban. Parece que España no acaba, que continúa. Sí. No es que continúe, sino que tenemos una frontera ahí que es natural realmente, porque lo que nos separa de Portugal es el río, tanto Águeda como Duero. Y tener ese puente que tenemos internacional, esa línea férrea que está ahí... Como decía aquello de Millán Saceo, dice que España no se acaba en el mar, hay barca para seguir. Pues esto parecido. Es verdad que hay puente y hay tren para poder seguir. Esa conexión tenía que ser. Lo que pasa es que si no se vio viable económicamente. Pero ahora yo pienso que tener una conexión con Portugal, porque, mira, es curioso, a mí hablando en una ocasión con alguien de Portugal, me decía... Antiguamente, nosotros, a los españoles nos veíais a nosotros, los portugueses, y como que andábamos vosotros en coche y nosotros en burro. Sin embargo, ahora la cosa ha cambiado. Vosotros andáis en burro, nosotros andamos en coche. Quiere decir que Portugal ha evolucionado prácticamente más que nuestra frontera. Sí, de hecho, si te plantas, por ejemplo, en la mitad de la presa de Saucelle, miras a un lado y a otro, y la diferencia es bastante evidente y no nos deja en buen lugar. No. Porque el lado de Portugal está todo trabajado y el lado de España está bastante desastroso. También pasa un poco, yo me atrevería a decir, con respecto a Extremadura. Extremadura tiene menos renta per cápita, siempre la ha tenido, aunque nos va recortando puntos poco a poco. Y sí que, por ejemplo, a lo mejor tú te plantas en la zona de Béjar y bajas hacia Extremadura y la verdad es que hay bastante diferencia en cómo se ve mucha más viva Extremadura. Y mismamente, por ejemplo, en la autovía... Tú vas por ahí, por ejemplo, Montemayor del Río, que es conjunto histórico-artístico, no aparece señalizado por ningún lado como tal, Béjar tampoco, Candelario tampoco, en la autovía no se señalizan en la parte salmantina. Sin embargo, tú entras a Extremadura, según ves el cartel de Comunidad de Extremadura, ya te empiezan termas romanas, de Baños de Montemayor, Hervás para allá, conjunto histórico-artístico, ya se empieza, digamos, a señalizar todo, y aquí parece que estamos un poco a uvas en ese sentido. No queremos, no nos interesa, ¿o qué es lo que pasa?
Pues la verdad es que es una buena... falta de interés. Es una buena pregunta, porque ya no sabe uno si es que es dejadez, si es falta de interés o qué es, ¿sabes? O si es un interés de que no haya precisamente turismo. Porque o que nosotros tampoco estamos tirando del carro como deberíamos. Nosotros deberíamos ser mucho más exigentes, yo creo, con quienes nos gobiernan y con quienes son nuestros representantes, estén o no gobernando las instituciones. Al fin y al cabo, pues cuando alguien sale elegido, pues no deja de ser como un contrato. Pues se supone que está ahí para defender los intereses de Salamanca si es elegido por nuestra provincia. Y en la mayor parte de los casos no está siendo así. Está habiendo, digamos, una falta de actividad bastante perentoria en ese sentido. Y mira que tú conoces bien nuestra zona. Sí, todo lo que puedo. Zona de Arribes, toda esta zona que es maravillosa. Y sin embargo, llega la gente a hacer turismo y tú le explicas, yo trabajo también en la oficina de turismo, yo le explico todo lo que hay por aquí, por nuestra zona. Y se quedan maravillados. Pero esto tenemos aquí en esa zona. Hay gente que viene por un par de días y se queda 4. O sea, que dicen, no lo podemos ver en un día, queremos quedarnos más. Y van maravillados. Dice, pero ¿cómo esto está tan desconocido? Digo, pues la verdad que yo no sé quién puede tener la culpa. Si nosotros, si quién. Pero la verdad que estamos en pañales, pero desde hace años, en pañales. Sí, y totalmente. Seguimos estando en pañales. Totalmente. De hecho, es que es difícil encontrar, por ejemplo, carteles turísticos de esto está hacia allá, esto está hacia allá. Para que vaya mismamente guiándose un poco el turismo. Al final hay que facilitárselo y luego, hombre, están obviamente los temas de campañas de promoción en otros lugares para que venga la gente, pero también está el tema de que, digamos, nosotros hagamos nuestros deberes internamente, de que si alguien viene y cae por la zona, pues que por lo menos tenga fácil el poder ver lo que haya de interés. Por ejemplo, las presas que tenemos en Arribes no las hay prácticamente en otro lugar de España. Esa concatenación y esa calidad de presas, por ejemplo, Almendra es de las más, quizás sea la más alta de España, ¿no? Sí. Y en capacidad creo que es la segunda después de una que está en Badajoz. Y la presa de Aldea Dávila, por ejemplo, es también una maravilla de la ingeniería. Eso es no tenemos prácticamente ni visualizado ni explotado el que el turismo pueda acceder a ello para ver esas maravillas que tenemos desde el punto de vista de la ingeniería, también desde el punto de vista natural, porque Arribes es en realidad una maravilla. Y la verdad es que cuesta llegar a los sitios, también a los monumentos. Por ejemplo, bueno, tenemos los monumentos, pero también los tenemos además sin señalizar. Por ejemplo, Cerralbo tiene un potencial bastante interesante. Tiene el castillo que se quedó también en un cajón, el proyecto que había de rehabilitarlo. El Castro de Yecla sí que está un poquitín más señalizado, por ejemplo, pero por ejemplo ahí podrían hacer una buena tripleta, Guadramiro, Cerralbo y Yecla. Pero Guadramiro también, la torre que tiene es muy interesante. Que el expediente de bien interés cultural ahí lo ha dejado de momento la Junta también en un cajón. Se ha ido planteando en Cortes. En su día la Asociación Cultural Antanica solicitó que se hiciese bien interés cultural y bueno, quedó, digamos, un poco olvidado por parte de la Junta sin dar respuesta. Luego se retomó en Cortes a través de UPL y bueno, de momento se han ido remitiendo a, bueno, es que está el informe ahora no sé dónde, ahora está no sé cuándo, pero bueno, va pasando el tiempo y no se da respuesta. También es un problema porque al fin y al cabo, si tenemos monumentos que, como en este caso, que son susceptibles por calidad de ser declarados bien de interés cultural, no deja de ser riqueza que se suma a la zona desde el punto de vista turístico. Claro, y no ya solo en lo que es el propio Parque Natural de Arribes del Duero, sino también en el entorno, digamos, en ese preparque, por así decirlo, de la zona de acceso, digamos, hacia el parque. ¿Tú no crees también que es falta también de comunicación y de hacer un paquete turístico entre todos los municipios? ¿No hay conexión entre alcaldes, que son realmente representantes de este municipio, para integrarse todos en un paquete? Deberían hacer quizá más fuerza común para ciertas reivindicaciones, a lo mejor. Pero bueno, aquí la verdad es que también parece que es un poco un sálvese quien pueda, que cada uno hace la guerra por su cuenta. A mí me parece que es el gran fallo que tenemos aquí, la unión. Que no están unidos todos los pueblos. Cada uno se mira a sí mismo y a veces con un poco de ocultismo, ¿no? Si todos se juntasen, que en alguna vez aquí en esta mesa se han juntado varias personas de municipios, para intentar hacer un paquete entre todos de todo lo que tenemos turístico, de lo que tenemos aquí en nuestra zona. Y no se llega a un acuerdo nunca. Sí, bueno, de hecho, mira, antes comentabas del libro que saqué, ahí también analizaba un poco el tema de
Sí, bueno, si era en este libro o en la tesis. Pero bueno, analicé también en base a indicadores el tema del individualismo y todo esto, los índices por donde van los niveles de confianza hacia los otros y demás. Y precisamente de toda España, donde más individualismo y menos niveles de confianza hacia otros había, era la región leonesa. Sí. Y también, aparte, donde habría más pesimismo respecto al futuro, también podríamos hablar de un fatalismo leonés en el sentido de que estamos pensando ya que yo me libro por mi cuenta si acaso porque vamos a morir. Exacto. Entonces, claro. Eso es algo que nunca se debe tener, ¿no? Porque si estás pensando siempre esto se acaba, al final se acaba. Porque claro. Dices, yo me lo estoy creyendo yo mismo, se lo hago creer a la gente que está al lado. Y entonces, si esto se acaba, pues no se acaba, señores. Hay que tirar de esto para adelante. Sí. Y pensar siempre en positivo. No, además, según estamos evolucionando, digamos, es que lo vamos a conseguir acabar con nosotros pero porque mismos. no nos lo creemos nosotros mismos. Sí, no, desde luego. Estamos deseando que nuestro hijo saque los estudios y se vaya a trabajar fuera. Sí, de hecho, parece como que el que encima se queda, digamos, en la zona... Sí, es un pobrecito. Claro, o sea, y es que eso no puede ser así. O sea, emigrar se ha interiorizado como lo natural cuando nunca debería ser así. Emigrar debería ser, pues, si a lo mejor hay un determinado puesto que no hay en la zona que tú aspiras a él, pues que a lo mejor tengas que irte, pero que no sea por falta de oportunidades, digamos, normales, por así decirlo, en la zona. Y se está, digamos, interiorizando como lo normal emigrar y eso, evidentemente, es una espada de Damocles que tenemos. Sí, que pende sobre nosotros. Luego hay otra cosa también importante que nos está haciendo decrecer mucho. Tú sabes que por aquí tenemos colegios, tenemos centros de salud, tenemos un montón de servicios, ¿no? Y la gente que trabaja en estos lugares no es gente de nuestra zona, es gente que viene y va. Quiere decir que llega a Vitigudino y el coche ya lo pone dirección a Salamanca, ya no lo aparca bien, dice, no, ya voy mirando a Salamanca. Entonces ahí esa despoblación también tiene mucho que ver, ¿o no? De la gente que viene a trabajar, hace su trabajo, cobra, pero se va. Ese dinero realmente que está ganando aquí de nuestra zona no repercute en nuestra zona, repercute en otros lugares, pero no aquí, porque la gente se marcha. Sí, evidentemente. Es un problema, digamos, añadido que tenemos. Porque, mira, alguna vez llegué a intentar preguntar yo al respecto, moviéndolo un poco, pues a ver que me respondía la Junta en ese sentido, para ver si se exigían un mínimo por lo menos de kilómetros cercanos a donde se trabaja, sobre todo pensando pues en los médicos que trabajan en nuestros pueblos, los profesores que trabajan aquí y demás. Y dijeron que es que, claro, si no, se cargaban el tema de la libertad de residencia. Pero claro, por ejemplo, a los policías nacionales sí les exigen el estar a cierto kilometraje. Claro, pues si acaso ocurre alguna cosa tienen que estar... Claro, que a lo mejor entra también en conflicto con ese derecho constitucional que es el derecho a libertad de residencia. Pero claro, en cierto modo, pues es como si se estuviese, digamos, financiando el que se vayan de aquí, en cierto modo, la riqueza que producen los servicios. Eso es lo que yo me refería, que es que, hombre, nadie tienes que obligar a vivir en un municipio, pero yo pienso que ahora los pueblos ya no es como era antes. No. Los pueblos tienen comodidades, yo creo que todos son beneficios. Ciertamente no puedes tener lo mismo que tienes en un Salamanca capital, un cine, no sé qué, pero si nosotros lográsemos que la población creciese, seguiríamos con servicios, no tantos como tenemos en las capitales, pero mantendríamos servicios. Y eso generaría riqueza porque son puestos de trabajo. Claro, evidentemente. De hecho, por ejemplo, Villarino, cuando la presa andaba exacto. con todo el movimiento, Villarino tenía cine. O sea, no tenía nada que envidiar a Salamanca ni nada de servicios tenía que envidiar a Salamanca en ese sentido. Vitigudino creció en población y económicamente cuando fueron los altos. La gente vino de Iberdrola a vivir a Vitigudino. Se alquilaron todas las casas, todos los pisos y generó riqueza. Había más niños, lógicamente, porque familias se vinieron enteras a vivir a Vitigudino. Esto lo estuvimos hablando el otro día. Y digo, pero lo comentábamos, lo que pasa es que eso ahora ya ha cambiado. El hacerte 200 kilómetros a Salamanca, venir para acá, es como que, bueno, nada, pero prefiero vivir en Salamanca. Sí, Salamanca, en cierto modo, digamos que tiene su parte buena y su parte mala en ese sentido. Es una ciudad bastante atractiva para vivir. También porque tiene mucho movimiento estudiantil, eso al final pues genera alegría también en las calles. Y claro, para la provincia en algunos aspectos le puede llegar a dañar incluso. Claro, porque tienes un polo muy atractivo dentro de la provincia y mucha gente que se va, digamos, hacia él porque se siente atraída por ese tipo de
de vida por el ambiente que se ve ahí, y que a lo mejor pues nuestras comarcas pues no, como tienen un ambiente digamos más natural, por así decirlo, porque el de Salamanca en cierto modo es artificial, porque no es gente en realidad que esté ahí, que vive ahí, sino que claro, viene es a población estudiar. flotante, pero bueno, son unas 30.000 personas de población flotante que evidentemente dan mucha vida durante el año. Y bueno, pues en ese sentido nosotros sí que nos vemos en cierto modo perjudicados por esa huida hacia Salamanca que suele haber, que a lo mejor en otras provincias también se da, pero quizá no en tan mayor medida. Por ejemplo, Zamora, que está cercana, pues es una ciudad que no tiene, digamos, ese halo que tiene Salamanca, que claro. sí. Y sí que es cierto que hay gente que se va a Zamora capital a vivir desde la provincia, pero quizá no sea tan en gran medida como ocurre con Salamanca, porque de hecho a Salamanca va gente también de Zamora a vivir incluso. Hombre, yo creo que es más atractivo Salamanca, creo. Bueno, salvo que te guste el románico, bueno. que ahí Zamora no tiene parangón en todo el mundo. Pero tiene más vidilla. Tú ahora te vas a pasar por Salamanca un día, una tarde, si tienes tiempo y tal, y te darás cuenta que ha llegado cantidad de estudiantes y es una algarabía. Digo, esto es como los pajaritos, están por ahí revoloteando. Es una alegría que se respira y dices, bueno, claro. Y luego llegas aquí a los pueblos y dices, es que no tiene esa chispita, no tiene... Claro, y fíjate... Pero todo es verle el encanto también. A mí sí, o sea, a mí me encanta. Claro, los pueblos me encantan. Yo creo que también hay unas fases de la vida, en cierto modo. Hay, por ejemplo, cuando ya se es más anciano, hay gente que a lo mejor se va más hacia Salamanca o hacia residencias cercanas a Salamanca por aquello de tener los servicios hospitalarios más cercanos. Aquí, evidentemente, no tenemos ni ambulancia de urgencia, pues es de soporte vital básico. Entonces, claro, en materia sanitaria, pues evidentemente es más atractivo estar en Salamanca que, por ejemplo, aquí, porque aquí te ves un poco desprovisto, en cierto modo. Si hablamos del pueblo más lejano, está a 100 y pico kilómetros de Salamanca, del hospital de Salamanca. Sí, aquí en Arribes son en torno a unos 100 kilómetros. Sí, y en el caso, yo creo que es lo más lejos. Sí, y en el caso de la provincia en general, creo que es Navasfrías, que anda en torno a 140 kilómetros de Salamanca. Mira. Los hay que están peor. En Zamora, por ejemplo, Porto está más y tienes que entrar por Galicia para ir a Zamora. Ni te cuento. Ya se dice que Zamora está bastante despoblada, ¿no? Y también tenemos un encanto especial aquí en Salamanca, que tenemos en cada 7 kilómetros como un pueblo. No están muy separados. Quiere decir que las distancias entre pueblo y pueblo son pequeñitos. Sí. Eso, por ejemplo, para quien quiera ir, por ejemplo, en bicicleta y tal, es bastante atractivo porque no te tienes que dar una jupa para llegar al siguiente pueblo, lo tienes medianamente asequible. También es cierto que hay zonas que tienen pueblos más cercanos, por ejemplo, el caso de Álava, pues hay un pueblo cada 1 kilómetro 2, pero es otro tipo de poblamiento y son otro tipo de pueblos, que son pueblos tradicionalmente de 15 habitantes, 20. Poquitos, aldeas casi. Claro, aquí eran pueblos más importantes, están yendo a menos, eso sí, pero sí que es cierto que bueno, pues hace, digamos, bastante llevadero todo lo relativo, por ejemplo, al ocio en el sentido del deporte. Claro. Mira, hay una cosa que me llama la atención, y tú estarás de acuerdo conmigo. Verano en los pueblos de aquí. Fiestas aquí, allí. Se hacen un calendario los chicos de todas las fiestas y se recorren todas. Y es una vida la que tienen en los municipios en llegando julio y agosto, sobre todo agosto, que es increíble. Sí. La población que nos visita, pero juventud, que les encanta venir aquí a los municipios. Sí, además, en general es gente, digamos, que está emigrada, pues a lo mejor en Madrid, en Barcelona, Valladolid, Bilbao, etcétera, y que vuelven, digamos, al lugar de origen, a las raíces en el verano. Y también, en cierto modo, te da cierta pena porque dices, joder, lo que podríamos haber llegado a ser si toda esa gente se hubiese quedado aquí, porque sería una zona llenísima de vida. Y si lo pensamos realmente, ¿cuándo vienen? En tiempo de vacaciones, cuando ellos están disfrutando, ya que vienen a disfrutar. O sea que si esto lo hacen en verano, en invierno se hubiese quedado toda esta gente... Claro. Aparte que es que, digamos que ellos en verano dan por hecho que va a haber ese ambiente, entonces te lleva, digamos, a ir. Pero porque hay gente. Claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, en cierto modo. Entonces, si tú ves gente, también te anima más y todo ello, digamos, conlleva que haya, pues ese, por ejemplo, acercamiento hacia la zona con más alegría. Cuando hay puentes nos pasa un poco parecido, Semana Santa. Entonces, bueno, pues es bastante... Es bastante, digamos, positivo, bastante alegre que sea así. Y personas que nos vienen a visitar, que no tienen que ver nada con nuestro entorno, sino que vienen a hacer visitas de turismo. O sea, que vienen porque les apetece venir a esta zona y les encanta venir a esta zona y repiten. Quiere decir que no estamos tan mal.
No, desde luego, pero por ejemplo a nivel provincial sí que a lo mejor yo echo en falta que se abra un poco más a la provincia la promoción turística. Es cierto que la promoción turística, cuando se promociona Salamanca en el exterior, se centra mucho en Salamanca capital. Y el turismo que vaya a Salamanca capital también se podía aprovechar mucho más hacia la provincia, porque por ejemplo Ciudad Rodrigo es una verdadera joya monumentalmente, y Ciudad Rodrigo no tiene el nivel de turismo que debería tener, porque tiene muchísimo más potencial. A Ribes, por ejemplo, el Parque Natural le pasa 3/4 de lo mismo. Muchas veces no es que a la gente no le guste, es que a la gente desconoce que está ahí, y hay gente que a lo mejor llega por casualidad y dice, joder, pero qué maravilla tenéis aquí, ¿por qué no se conoce? Y claro, en cierto modo también es porque no se está promocionando como se debe. O sea, solo, digamos, si solo enseñamos las catedrales de Salamanca y el patio escuelas, claro, pues claro, la gente se va a quedar en Salamanca ciudad, y está bien que la conozcan, y es necesario en ese sentido también que la conozcan, porque es una verdadera maravilla, de hecho es patrimonio de la humanidad. Pero también, digamos, la provincia debería sacar más beneficio en ese sentido. Mira, con respecto a lo que estás comentando, tú sabes que hay una empresa, Duero Azul, que llega con barcos a Vegaterrón, también en el Muelle de España, y vienen autobuses, recogen a la gente que viene, ingleses, franceses, bueno, en todas partes, ¿no? Llegan, les montan autobús y llegan a Salamanca. Salamanca comen, le hacen una visita guiada y se vuelven para acá. Y digo, se están perdiendo todo el encanto que tenemos. ¿Sabes qué? Igual es lo que me dijeron cuando he hablado con ellos, con algunos de los promotores, que esas personas que vienen ya con el paquete hecho y son de un nivel adquisitivo económico alto y le ofrecen Salamanca. Digo, pero no hay otra alternativa de ofrecerle también. Tenemos, por ejemplo, el Castro de Yecla, siglo V antes de Cristo. Eso no se encuentra en muchos sitios, ¿no? Tenemos maravillas, bodegas, queserías que podemos dar a conocer. Y realmente pasan inadvertidos porque realmente piensan, los que hacen los turoperadores, piensan que esa gente no quiere ver esto, quiere ver esto otro, Salamanca. Sí, porque también es cierto que a nivel global en el mundo también se fomenta mucho el turismo de ciudades, que en realidad los cascos históricos es lo que cambia, el resto viene a ser igual todas. Claro. No dejan de ser bloques. Como Salamanca es una maravilla. Pero claro, pero sales del casco histórico y es pues, una ciudad más. Normal. Es como si te vas a Zamora, como si te vas a Cáceres. Y bueno, pues en ese sentido está muy bien también que bueno, pues que se conozcan diversas ciudades, pero nos estamos perdiendo también la esencia de los países, porque al final, por ejemplo, la arquitectura tradicional no se conservan las ciudades, se conservan los pueblos. Exacto. Y no es igual. Hay diferencias, por ejemplo, en la de nuestra zona, con por ejemplo la zona de Guijuelo, que es de pizarra, o con la zona de a lo mejor Armuña, Peñaranda, que es más tipo de barro, ¿sabes? Más quizás similar a la de Tierra de Campos. Entonces, bueno, digamos se pierden todos esos matices y además también el hecho de que el turista no llegue y no pueda valorar eso, también conlleva que nosotros dejamos de valorarlo. También nosotros estamos perdiendo mucha arquitectura tradicional y, de hecho, si un lado positivo, por así decirlo, ha tenido la despoblación, es que se está conservando en buena medida la arquitectura tradicional, porque esas casas quedan abandonadas, casas antiguas, y no se pierde, digamos, esa arquitectura tradicional. El problema es que están vacías. Claro, y el problema es que están deteriorándose. Claro, aparte, o sea, digamos que están vacías y además yendo a peor. Sí. Hay pueblos que sí que lo han sabido ver muy bien en ese sentido, el potencial que tiene, sobre todo en la Sierra de Francia. La Alberca, por ejemplo, vive de su arquitectura tradicional. La Alberca no es un pueblo que tenga grandes monumentos. La iglesia es una iglesia normal, por ejemplo, lo que tiene. La plaza es muy bonita y tal, pero al final es la arquitectura tradicional lo que hace vivir a la Alberca del turismo. Bueno, aquí también ha habido subvenciones, no sé si existen todavía en el Parque Natural, para que se siguiese manteniendo la arquitectura tradicional que teníamos en nuestros municipios, que daban un aliciente económico para que la gente que fuera a restaurar una fachada se hiciese como estaba. No sé si ahora esa línea de ayudas existen todavía, pero era un aliciente más para conservar la arquitectura. Sí, hay ayudas en ese sentido, suele haber al menos, por ejemplo, también en los cascos históricos de los que son conjunto histórico-artístico, sí que suele haber también una línea de ayudas. Por ejemplo, Ledesma tenía también San Felices creo que también. San Felices yo creo que también tendrá, porque también es un conjunto histórico-artístico, otro pueblo que está sin explotar turísticamente, porque es una maravilla. Una maravilla, San Felices. Está ahí, digamos, pues un poco perdido de la mano de Dios para la gente, digamos, que viene de fuera y no lo conoce y claro, como pilla un poco a desmano. Es que estamos justamente en el sitio, porque hay lugares que vas o no vas, no pasas. Claro. San Felices es uno de los pueblos que vas porque realmente vas.
porque pasas casi a Ciudad Rodrigo, pero se desvía un poco a mano derecha y tienes que entrar. No pasas realmente por... Claro, pasa claro. con muchos pueblos de por aquí de nuestro entorno, que tienes que ir, porque si no vas, no pasas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Villarino es otro caso. Se me estaba ocurriendo de ahora hecho, Villarino. Los de la ribera, por así decirlo, las ribes puras, por así decirlo, les pasa un poquitín eso. O sea, tú tienes que ir a dar esos pueblos, desde Vitigudino tienes que ir a buscar esos pueblos. Porque no pasas. Claro, porque como tampoco hay pasos a Portugal prácticamente. Entonces aquí terminamos. Aquí se termina, ya es carretera. Y luego hay pueblos que están incluso, tú ves San Felices, y hay pueblos españoles que están haciendo frontera con Portugal, pero raya seca, pero que los tienes en límite hacia frontera contigo. Es el río Águeda el que los marca, pero para llegar a ese municipio tienes que hacer como 60 kilómetros alrededor porque no hay un puente. Para ir a La Bouza o a Puerto Seguro. Claro, a Bouza, Puerto Seguro. Sí, Puerto Seguro, por cierto, que cambió el nombre al principio Barba del siglo. de Puerco. Era Barba de Puerco. Y Villar de Argañán era Villar de Puerco también. Sí, un nombre un tanto curioso. Luego sí le cambiaron. Tendría su porqué, pero bueno, toda la vida así, luego le dieron en cambiarlo. Es cierto, Yecla antes era Yecla Solas también, luego pues era no. Ecla, luego nació, pasó el Yeltes y ya nació la I, pero era Ecla, simplemente. Sí, luego pero el Yeltes se le añadió a principios del siglo XX. Uh-huh. Pero era Ecla. Sí, era Ecla inicialmente. Era Ecla inicialmente. Así que tendremos que, tú que eres historiador realmente, eres doctor en ciencias políticas también e historiador también. Bueno, historiador no, me gusta la historia, aficionado a la historia, sí. Realmente, escuchándote, se puede decir que también eres el historiador. Porque tú hoy venías también a hablarnos de Vitigudino, ¿no? Un poco. Sí, porque, hay una anécdota curiosa, una efeméride histórica que se conmemora este año, cumple, digamos, años, aunque no parece que vaya a haber conmemoración por ahora, al menos a lo que yo he llegado, que hasta mis oídos, vamos. Y pues este año hace 850 años de que Vitigudino fue donado como señorío eclesiástico al obispo de Salamanca, que le hizo, digamos, ser una localidad peculiar en el entorno en ese sentido, porque, digamos, no dependía un poco como los demás, digamos, del ámbito del Ledesma, sino que quedaba un poco al margen y dependía directamente del obispo de Salamanca. Eso también conlleva que el nivel de impuestos pudiese ser diferente y por lo tanto que hubiese podido florecer también el comercio. En este caso fue el rey Fernando II de León el que en el año 1169 decidió donar Vitigudino, entonces al Vito Godino, al obispo de Salamanca y en diciembre es cuando se cumplen precisamente esos 850 años. La donación la hizo, por cierto, en Ciudad Rodrigo, así por dar el dato, es curioso. Y digamos que de testigos de esta donación, para testiguar, este hecho, firmaron en personalidades bastante importantes de la corona leonesa, como el arzobispo de Santiago, los obispos de León, Oviedo, Astorga, Orense, Lugo y Coria. Y luego, nobles como, por ejemplo, el conde de Urgel, a quien le dio precisamente Barroco Pardo como señorío el propio Fernando II de León. Fíjate ahí nada de la historia, ¿no? Yecla Yeltes pertenecía también a Santiago de Compostela. Sí, Yecla pertenecía a Santiago de Compostela, Saucello, Bilvestre también. Que no sé por qué se pertenecían a Santiago de Compostela. Digamos que sí, Santiago de Compostela ha sido hasta el siglo XIX en el que se cambió y se creó la archidiócesis de Valladolid. Hasta entonces Salamanca y Ciudad Rodrigo siempre habían pertenecido a la archidiócesis de Santiago de Compostela. Digamos que la archidiócesis de Santiago era la que agrupaba, la que estaba, por así decirlo, sobre todas las diócesis de la corona leonesa. De la misma manera que la archidiócesis de Toledo ejercía, digamos, la misma función respecto a la corona castellana. Y en ese sentido no ya solo dependían los obispados, sino que algunas localidades se le hacían depender directamente tanto del obispado, del arzobispado de Santiago, como por ejemplo también la Orden de Santiago, que fue creada precisamente en los tiempos de Fernando II de León. Y en este sentido, hay diversos pueblos de nuestra comarca que están, digamos, en la margen que no es del Abadengo, del Huebra, y pertenecen a la diócesis de Ciudad Rodrigo, y no siempre fueron de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Antes eran de la Orden de Santiago, formaban parte de una diócesis que se le llamaba León de Santiago. Había León de Santiago y Castilla de Santiago. León de Santiago agrupaba los territorios de la Orden de Santiago en la corona leonesa,
y tenía el priorato de San Marcos de León, por así decirlo. Barruecopardo era la vicaría de referencia en esta zona dentro de esa diócesis, y en 1873, cuando se hace desaparecer dicha diócesis por bula papal, pues a esas localidades se les hace pasar a depender de la diócesis de Ciudad Rodrigo, y por eso pueblos como por ejemplo Barruecopardo o Valderrodrigo pertenecen a la diócesis de Ciudad Rodrigo. Que es curioso, no deja de ser un tanto curioso. Sí, es una curiosidad, la verdad es que, bueno, a mi juicio interesante, pero bueno, sí, cada uno ya lo juzgará a su manera. Ajá. A la hora de partido judicial vitigudino, diócesis Ciudad Rodrigo. Es que es así, ¿no? Antes, si te das cuenta, bueno, lo habrás visto, en muchos municipios ponía en un azulejo blanco con letras azules, ponía partido judicial, no sé qué, diócesis Ciudad Rodrigo o partido judicial vitigudino. Y dices, ¿cómo puede ser pertenecer a la iglesia a Ciudad Rodrigo y el partido judicial pertenecer a vitigudino? No se entiende, ¿no? Sí, pero bueno, somos en cierto modo también una provincia un tanto peculiar, sí, en el sentido, porque además tenemos 3 diócesis. Está Salamanca, está Ciudad Rodrigo, pero luego está Plasencia también, porque toda la zona de Béjar y el Alto Tormes depende de la diócesis de Plasencia. Bueno, son peculiaridades, digamos, de nuestra tierra. Nos pasa un poco parecido, en cierto modo, con las cuencas hidrográficas. Aquí nos pensamos que todo Salamanca es de la cuenca hidrográfica del Duero, y no es así. La Sierra de Francia, la Sierra de Béjar son de la cuenca hidrográfica del Tajo. En ese sentido, pues miran también bastante a Extremadura. Exacto, pero ya como que Ciudad Rodrigo está como más alejado de nosotros, no sé por qué, lo tenemos como más, ¿no? Sí, tenemos, digamos, el esquema mental de que está como más lejos. En realidad está a la misma distancia prácticamente que Salamanca. Sí. Pero no, es como... Sí, sí. Tenemos quizá un esquema mental muy de... Tendencia a tirar para arriba. Sí. Sí, ¿a que sí? O muy capitalino, quizá, de solo... Para ir hay que ir a todo a la capital provincial, parece, en nuestras mentes. Entonces Ciudad Rodrigo nos queda un poco de lado. Y bueno, la verdad es que Ciudad Rodrigo también ofrece un nivel de servicios importante, y en ese sentido pues sí que a lo mejor pues deberíamos tener quizá más conexión también con Ciudad Rodrigo. En cierto modo yo creo que su desarrollo que hablábamos antes del oeste también viene por una falta también de comunicación. No en todos los sentidos. No hay comunicación. Tú con Ciudad Rodrigo no te comunicas demasiado. No hay esa conexión. Sí, también es cierto que Ciudad Rodrigo ha perdido un poco importancia estratégica. Antaño, por ejemplo, sí que hablamos aquí de Fernando II. Bueno, Fernando II es el que precisamente creó la diócesis de Ciudad Rodrigo, y que además tuvo sus más y sus menos con Salamanca, porque creó el concejo de Ledesma, a Ciudad Rodrigo la creó diócesis, y claro, como todo eso iba en detrimento de Salamanca, que era la que perdía esos territorios, pues... Estaban un poco ahí en gresca, ¿no? Tuvo guerra con Salamanca, tuvo guerra con el concejo de Salamanca, pero bueno, digamos que luego les ganó la batalla de la Balmuza, en los campos estos de la Balmuza. Si alguna vez se va por la 62 entre Salamanca y Ciudad Rodrigo, pues se verá el topónimo Balmuza por ahí, porque bueno, ahí está una zona que se llama la Balmuza, y ahí aconteció pues la batalla de la Balmuza, que es donde Fernando II ganó a las tropas concejiles de Salamanca, y donde por ese motivo pues se mantuvo el hecho de que Ciudad Rodrigo fuese diócesis y que Ledesma fuese concejo. Y bueno, se me ha ido un poco el santo al cielo a cuento de que venía lo de Ciudad Rodrigo. Que lo vemos como un poco alejado, que siempre tiramos dirección Salamanca, porque como que Salamanca parte en todas las direcciones, ¿no? De Ciudad Rodrigo. Sí. Da la sensación. Sí, claro. Me iba un poco hasta esta época también, porque en aquella época Zamora también era una ciudad muy importante. Bueno, de hecho Zamora, si el que conozca un poco Zamora, la ciudad, ve que tiene muchísimo arte románico. También es fruto de que, digamos, el siglos XII y XIII, Zamora era una urbe muy importante, entonces las ciudades no tenían el tamaño de ahora, pero bueno, era un poco, en cierto modo, una Nueva York de la España de la época. Y de hecho, bueno, entonces Zamora, pues claro, también tenía su conexión con Ciudad Rodrigo, no tenía que rodear por Salamanca, y la conexión iba a través de Ledesma. En la medida en que, por ejemplo, Zamora ha perdido cierta importancia, y Ciudad Rodrigo también, pues Ledesma también se ha visto postergada, porque deja de ser cruce de caminos, y bueno, pues nuestra zona, digamos, que era la extensión luego ya de Ledesma hacia el oeste, pues también evidentemente se ha visto un poco desplazada en ese sentido. Hay una historia increíble que nos puedes contar día a día, que yo quiero tenerte aquí, si puede ser todas las semanas, no,
presencial, sino vía telefónica, para que nos cuentes un poquito la historia. A mí me encanta la historia de Vitigudino. Me dices que ¿en qué mes se cumplen los 800 años? En diciembre. En diciembre. Yo creo que es una fecha para rememorar, ¿no? Sí, de hecho que estaba antes de concejal de Cultura, Antonio Vicente, a raíz de un artículo que hice al respecto en las Arribes al Día, me contactó y tal, y me mostró su interés porque se hiciese desde el ayuntamiento por intentar gestionar algo. Y bueno, con el nuevo ayuntamiento no tengo, digamos, contacto, pero sí que, claro, sí que me gustaría emplazarles a que, digamos, tomen un poco el toro por los cuernos, en el sentido que se animen a hacer algo, y como el documento en el que se realiza esa donación de Vitigudino de hace 850 años se conserva precisamente en Salamanca, en el archivo diocesano, pues sí que sería interesante que por lo menos intentasen que la propia diócesis de Salamanca cediese temporalmente para algún tipo de exposición. Para hacer una exposición, eso sería interesante, sí. Y luego, pues bueno, también se podrían a lo mejor organizar algún tipo de charlas en ese sentido, ya sea pues sobre Vitigudino en sí o sobre la figura de Fernando II, etcétera. Este documento, por ejemplo, tiene, por ejemplo, una cosa bastante curiosa, que es, bueno, tiene varias, pero bueno, una de ellas, por ejemplo, también es que no lo firma solo el rey, sino que lo firma junto a su mujer, doña Urraca en este caso. No es la Urraca conocida, pero bueno, es un nombre que sí que se repite en cierto modo en el Reino de León en aquella época, aunque no es de origen leones el nombre, es de origen navarro, pero bueno, entró una Urraca por ahí y luego parece que gustó el nombre. Y bueno, pues él, digamos, menciona a su mujer Urraca como que donan, digamos, ellos dos, Vitigudino. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es bastante curioso, y sobre todo es curioso que habla también de la victoria del Reino de León sobre el de Portugal en la plaza de Badajoz, que se dio ese mismo año. Y bueno, en ese sentido, pues Portugal había atacado Badajoz, solo le quedaba la Alcazaba por tomar, la ciudad la había tomado, y digamos las tropas árabes que andaban resguardando la Alcazaba pidieron, digamos, ayuda al rey Leones, y el rey Leones lo que hizo fue luego asediar a las propias tropas portuguesas que estaban asediando la propia Alcazaba. Digamos que hubo como un doble asedio bastante curioso, y al final, pues bueno, las tropas, en este caso del rey de León, tomaron tanto la ciudad como la Alcazaba de Badajoz. Y bueno, es un hecho que sí que se cita, por ejemplo, en esta donación de Vitigudino a la diócesis de Salamanca, que habla precisamente de que es en el propio año en el que se venció a Portugal en sentido. Y bueno, la cita, digamos, literal sería cuando dice «Eo anno quoidem famosissimus Rex Dominus Fernando victoriosime cepit regem Portugalorum invadalioso». Es decir, pues bueno, esa victoria sobre el rey de Portugal en Badajoz. Bueno, pues sobre este tema y esta fecha deberíamos de hablar, ¿no? Si se cumplen los 800 años, es una fecha importante para recordar y, como dices tú, hacer algo al respecto. Sí, porque bueno, en realidad, digamos que podemos tener mucho pasado, muchas efemérides que recordar, pero claro, en este caso es una cifra un tanto redonda. 850 años no se cumplen todos los días, o sea, de aquí hasta los 900 años, pues muchos a lo mejor ni lo vivimos. No. Entonces, yo bueno, no creo, tú no sé, que ya no. Yo creo que ya no. En fin. Entonces, bueno, va a andar ahí la cosa. Bueno, veremos también un poco por la zona otras efemérides que se podrían conmemorar en los siguientes años, que también serían interesantes. Por ejemplo, Guadramiro, que fue reconquistado por Ramiro II de León en el año 939. Pues bueno, en el año 2039 pues tendremos también unos 1100 años bastante interesantes que recordar, pero bueno, para eso todavía queda bastante. Pero para eso tienes que estar tiene que haber gente como tú que nos lo... Yo digo historiadores, ¿no? Que nos lo comuniquen para poderlo realizar, ¿no? Sí, porque bueno, estas cosas en realidad no se da uno, digamos, cuenta prácticamente en el día a día. Evidentemente no se da uno cuenta. Hay muchas veces que a lo mejor pones el telediario o lo que sea, el parte que dicen así las más mayores. Sí, vamos a poner el parte, claro, sí. Y a lo mejor te dicen, hoy se cumplen tantos años desde que ha pasado no sé qué, y dices, joder, pues fíjate, no caía yo. Pero tiene que haber alguien que lo haya leído, claro, que esté puesto al día, ¿no? Claro, evidentemente.
Entonces, bueno, seguramente también a lo mejor de las construcciones de las presas que hay en la zona, pues también haya efemérides interesantes. Hay vídeos, sí, hay fotografías, sí. Sí, por ejemplo, en ese caso, pues a lo mejor se hacen 50, 75 años, lo que sea, pues también es interesante que los municipios donde están, digamos, tienen lugar esas presas, pues que lo conmemoren también de alguna manera, pues con algún tipo de exposición, con imágenes de la época o lo que sea. Bueno, pues ya intentaremos hacer alguna cosita, ¿vale? ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, yo no sé si me quieres comentar más cosas, Carlos. Bueno, no sé, pregúntame, a ver. Yo te preguntaría, lo que pasa es que nos saldríamos a lo mejor del tema de todos, como dices tú, el de Cerralbo, que tenemos ahí un castillo, o las torres que tenemos también en San Felices, que tenemos también en Sobradillo también, de los castros que tenemos también. O sea que hay una amplia posibilidades de poder hablar de tantísimas cosas de nuestra zona, tanta historia que tenemos ahí. Hombre, si me mencionas Torres, menciona la de Guadramiro. Bueno, Guadramiro, perdona. La de Guadramiro también, ¿no? Y luego las iglesias que tenemos que son maravillosas, las torres, por ejemplo, la de Guadramiro, Vitigudino, Aldea Dávila, que es casi clonada con la de Vitigudino, de las personas que lo hicieron, de cómo salió el presupuesto, con qué dinero se hizo, qué materiales utilizaron. Hay tanta historia que tenemos que aquí que contar. Conventos, por ejemplo, los conventos que tenemos por aquí, las Madres Agustinas, las que tenemos también en San Felices, que también existen. El que está en Cerralbo también, medio abandonado. En Sobradillo, el convento de Santa Marina la Seca también. O sea que hay vestigios tan importantes que están en el olvido y que no le damos la importancia porque han estado toda la vida ahí. Bueno, ahí están, ¿no? Sí, que son importantes obras además para haberlas hecho en aquella época con los medios que había. Por ejemplo, mencionabas las torres de Vitigudino de Aldea Dávila, que bueno, si son prácticamente iguales, es como si la de Aldea Dávila tuviese un cucurucho de estos de lado puesto encima al revés, pero lo demás es prácticamente igual el cuerpo. Y son obras muy importantes de ingeniería para la época, que son unas señoras torres, la verdad. Son los padres los que le hicieron, padre e hijo, que luego también el mozo, que era que así se apodaba al segundo que siguió la torre de Vitigudino. Tenemos aquí y también el Colegio El Pilar, que no tiene que ver nada esa estructura, esa torre, tú la has visto, que es como una aguja para arriba, no tiene que ver nada con parece Suiza. ¿A que sí? Tú la ves y dices, ¿dónde ha salido esto? No lo entiendo, ¿dónde ha podido salir? El Cuartón de Nena Terrero, esa ermita que tiene también, preciosa, por cierto. Que hay tantas cosas que podemos visitar por aquí, por nuestro entorno, y son las grandes desconocidas. Sí. Incluso también los propios castros, el problema que hay quizás que no están excavados lo suficiente. El de Yecla es evidentemente el mejor que hay en ese sentido porque, hombre, se ve todo el perímetro perfectamente, pero dentro hay mucho que excavar. Pero es que en el entorno también, digamos, por ejemplo, en Gema o en Picones, que ahí también se sabe que ha habido ahí castros y están sin excavar. Y es una pena porque añadiría muchísima riqueza a la propia oferta cultural turística que podría ofrecer, por ejemplo, el Castro de Yecla con esos dos castros que, aunque sean más pequeños, serían complementarios pues para enriquecer un poco la zona, poner también un poco en valor nuestro pasado betón, que lo tenemos un poco olvidado, igual que el romano. El romano, en cierto modo, está sin investigar prácticamente en la zona. En Guadramiro hay un montón, por ejemplo, de estelas romanas. En Yecla también hay unas cuantas. Señal de que hubo un enterramiento. Claro, entonces, estaría bien también que todo eso pues se pusiese en valor y también se valorase, evidentemente, no ya solo de cara al turismo, sino también que nuestros paisanos también lo valorasen. Mira, yo recuerdo de pequeña ir al Castro de Yecla y era como una pared muy grande, pero no se le daba importancia ninguna. Hasta que vino Pedro Luis, que es arqueólogo, que falleció, el hijo de Pedro Pérez Blanco, y puso en valor lo que teníamos ahí. Y desde entonces pues ya está, ya se sabe que hay un castro, siglo V antes de Cristo, que fue betón, que luego fue por los romanos, que luego, en fin. Toda esa historia la sabemos no hace tantos años que se descubrió realmente el valor que tenía el castro. Sí. Bueno, pasa un poco, en cierto modo, con todos los monumentos. Por ejemplo, en Guadramiro con el Palacio pasa un poco parecido. Se desmanteló, la ermita de San Sebastián también se desmanteló, porque la piedra, evidentemente, bien labrada. Fenomenal. Claro, entonces a lo mejor te vas, por ejemplo, hacia la dehesa de Guadramiro y te encuentras en una cortina, pues
piedras pequeñas, digamos, de granito normales, y de repente una que tiene unos boliches tallados. Y dices, ¿cómo ha venido claro, esto aquí? Las del palacio, dices, Claro. mira por dónde han salido. Claro. Y bueno, por ejemplo, con los dólmenes que ha habido en la zona, pues también ha pasado un poco parecido. Por ejemplo, en Zafrón, que nos pilla a todos de camino, es cuando venimos de Salamanca o cuando vamos a Salamanca, detrás de la iglesia se ven los restos de un dolmen. Y bueno, pues ahí están unas piedras hincadas que mucha gente pues lo verían así antaño y dirían, bueno, pues estas piedras están aquí, bueno, voy a dejarlo porque no me estorban, pero si alguno lo hubiese estorbado los hubiese quitado. O los hubiese cogido para poner una pared, como tú dices. Sí, en Guadramiro, por ejemplo, hubo dólmenes y tal, en la zona de Piedrasitas, que se llama, y claro, Piedrasitas se llama pues precisamente por eso, porque había unas piedras que eran el dolmen que había, pues de ese dolmen ya no queda nada. Qué lástima. Pues sí, la verdad es que sí. Y luego también, mira, en Yecla sucedió también mucho que la gente veía, como dices tú, las piedras ladradas y las ponía o pollo en la puerta o para una portada también, porque venían muy bien, estaban fenomenal y las ponían. Ahora, gracias a que después se fue descubriendo el valor que tenía, se ha recogido todas y están en un museo. No todas, porque luego hubo también ese saqueo que hubo en todas partes, ¿no? Que la gente llegó, sabía lo que había y dice, esta piedra me la llevo. Y se la llevaron. En fin. Y nos hemos quedado pues con lo que tenemos realmente. Pero no es ni la mitad de lo que habría en aquella época. Sí, no, desde luego. Mira, por ejemplo, yo recuerdo en Guadramiro, en la zona de las escuelas, según se entra al pueblo, en una casa que está un poquitín más abajo, había antaño un boliche pues bastante interesante, a lo mejor pues de cintura para abajo de una persona, de alto. Y estaba allí, estaba como labra, un poco como los pináculos que tiene la torre, un poco de esos estilos. Y estaba allí apoyado, se tiró no sé cuántos años ahí apoyado, vamos, de toda la vida estaba allí apoyado, y un día nadie le hizo caso. Un día de la noche a la mañana desapareció. A saber dónde anda. Alguien que dijo, esto es interesante, ¿no? Esperemos que le esté yendo bien en su nueva vida. Hombre, esas cosas se conservan. Se conservan. Es igual que, como decíamos, ese saqueo que fue autorizado y que fue seguido por mucha gente de aquí, de nuestro entorno, gente que venía y decía, a ver, que te compro el carro y no sé qué. Anda que no hay... Camiones han salido de carros que la gente los vendía por 4 perras, como suele decirse por aquí, y se los han llevado. O artesas, o yo qué sé, trillos, que a lo mejor por un plato te daban un plato de Duralés y te recogían a lo mejor vajilla, que era en barro, eran de las antiguas, y como era más fácil el Duralés, lo cambiaban. Sí, no se le daba valor ninguno. No. Sin embargo, ahora dices, qué pena, qué lástima todo aquello. Y las piedras, pues igual. Las piedras se veía pues un poco como una herramienta para hacer una pared, simplemente. Sí. Entonces no se le daba el valor artístico, histórico que podría llegar a tener. Y lo malo luego es que si se descontextualiza pierde ese valor. Simplemente es una piedra bien tallada que está en otro lado. Si no se sabe de dónde viene, pues pierde todo el valor histórico. Y aparte que te quedas tú en el municipio, te quedas sin él. Evidentemente, claro. Bueno, pues Carlos, que ha sido un placer charlar contigo, ¿vale? El placer ha sido mío. Espero verte aquí a lo mejor una vez al mes, pero telefónicamente sí que tendremos noticias tuyas, más o menos a esta misma hora, ¿no? Contactaremos contigo para que nos expliques. Bueno, vamos a intentar lo de Vitigudino, 850 años no se cumplan siempre, muy a menudo, solo una vez, y es una fecha redonda que se puede conmemorar, además teniendo vestigios, tenemos historia y tenemos latente, ¿no? Que se puede ver y se puede comprobar, pues hacer algo. Sí, yo creo que se debería hacer algo y un poco poner en valor tanto el hecho en sí, ya digo, habría que intentar a ver si la diócesis se pudiese prestar también a que se pudiese visualizar ese documento, porque yo creo que sería muy interesante para la gente de Vitigudino, también para la gente de la zona, porque no solo cita Vitigudino, también cita pueblos de alrededor y en algunos casos pues es precisamente el documento más antiguo que menciona algunos pueblos. Por ejemplo, a Yecla lo menciona, a Valsalabroso también, habla de Valensalebrosum, habla también de Peralejos, entonces Perrelegio, y bueno, Guadramiro también lo menciona, aunque bueno, en el caso de Guadramiro no es el documento más antiguo que se conserva que menciona, porque hay un documento precisamente de Fernando II anterior, de 1167, que mencionaba ya Guadramiro, porque bueno, hubo ahí una movida en la Catedral de Zamora y Guadramiro y Monleras los cedió en este caso el rey de León al obispo de Zamora como señorío eclesiástico para deshacer el agravio que habían cometido sus tropas
persiguiendo a un malhechor en Zamora. Vaya, esa no la tienes que contar, esa historia. Era curioso, ¿cómo se cedían así pueblos, municipios, se cedían así de, bueno, para aquí, para allí, para no sé qué? Se jugaba como a las cartas, ¿no? Sí, en cierto modo, este para sí. allá, este para ti. Sí, hombre, al final todo quedaba, digamos, dentro del mismo reino. En este caso es como Sí, pero... cuando lo accedían a las órdenes militares, por así decirlo, Santiago, el Temple, etcétera. Bueno, el Abadengo, por ejemplo, fue del Temple. Y bueno, pues en este sentido quedaba, digamos, dentro del mismo reino, por lo tanto, el rey al final tendría la última palabra, pero bueno, si digamos que cambiaba, ¿a quién tenías que pagar los impuestos? Exacto, los impuestos. Es claro. como aquí, como eran los señores feudales. Sí. En varios municipios había un señor feudal que era el que recaudaba, pero estaba a las órdenes del rey. Cuando el rey, los feudales empezaron a coger un poco más de poderío, dijeron el rey, no, a ver, que en esta época que ocurrió lo de Vitigudino, que es la Alta Edad Media, todavía no es, digamos, el feudalismo tan duro como luego pasa a ser en la Baja Edad Media, donde sí que se señorializa mucho más todo y se cometen mucho más abusos. En este caso, en esta época sí que era un poco más, existía más realengo, por así decirlo, que son, o sea, territorios dependientes de la corona, y era sobre todo por realengo eclesiástico lo que había. Entonces, aparte de luego las órdenes militares. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sí que luego, por ejemplo, como decía el rey era el que tenía la última palabra, a veces podía deshacer, digamos, una donación. O sea, también podía un obispo decir, pues mira, qué bien que me han dado esto, pero luego si te portas mal te lo pueden quitar. Te lo quitan. O sea, quitar eso y otras cosas más, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ponferrada es muy conocido por el tema de los templarios y tal, pero Ponferrada, Fernando II se lo donó al Temple, pero luego Alfonso IX se lo quitó al Temple, aunque luego se lo volvió a dar una vez que ya se pusieron otra vez contentos entre ellos. O sea, que te quito o te doy, ¿no? Depende. Claro. Las órdenes militares lo que sí venía muy bien para zonas de frontera, porque en teoría, como dependían directamente, teóricamente, del Papa, pues, bueno, en ese caso, claro, no podían atacarles. Claro, mandaba primero el rey, luego sí que mandaba mucho la Iglesia. Sí. Tenía un poder ahí impresionante. Sí, sobre todo en temas comuniones. Es como, no, es que el rey los comulgaba. Sí, ¿no? Bueno, Alfonso IX los comulgaron 2 veces. O sea que... Y a Fernando II, por ejemplo, el matrimonio primero que tuvo, se lo anularon con Urraca de Portugal. Precisamente, pues bueno, en ese caso también es una consecuencia de falta de liquidez, porque... en ese caso, claro, suponía la alianza entre León y Portugal. Y bueno, pues digamos que por el otro lado, por el este, estaba Castilla, no le convenía mucho, Inglaterra tampoco le convenía mucho, entonces Inglaterra y Castilla le pusieron dinero al Papa, y León no tenía tanto como los otros dos juntos, y el Papa dijo, mira, que sois primos segundos, así que te anulo el matrimonio. Qué fuerte. Y en el caso de Alfonso IX, una de ellas fue precisamente por pactar la paz con los musulmanes. Y dices, pactas la paz y te excomulgan, dices, pues muy cristiano todo. Bueno, esta historia y muchas más nos las contarás, como bien decíamos, los miércoles a partir de las 12:30 aproximadamente, ¿no? Y tener más conocimiento de lo que ocurrió aquí en nuestra comarca y de cómo llegamos a ser comarca también. De Vitigudino, de Abadengo, Ramajería, bueno, que está englobado ahí varias comarcas que se unen a Vitigudino, lógicamente. La creme de la provincia. Es verdad, ¿no? Tú siempre estás luchando por nuestra zona y más gente tenía que ser como tú. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Carlos, te espero, ¿de acuerdo? Aquí estaremos. Ha sido un placer tenerte aquí, no sé si te ha gustado. A mí me ha gustado, hombre. Vale. A ver, espero que a los oyentes también. Esperemos que sí, porque forma parte de nuestra historia. Y realmente 850 años de historia hay que conmemorarla de alguna forma, ¿no? Sí, de hecho, mira, una anécdota sí que te contaré y al final es, por ejemplo, hace no sé si son 5 o 6 años y tal, tenía yo un compañero en el máster que era argentino. Y claro, eran entonces los años... Bueno, era 2010, claro. Era cuando se cumplían los 1100 años del Reino de León y tal. Y Ando había comentado, digo, pues cumple 1100 años. Y dice, y no se hace nada. Y el tío lo alucinaba, decía, pero ¿cómo no hace nada el gobierno para conmemorarlo? Y dice, es que nosotros estamos que trinamos de alegría con los 200 años de la independencia de Argentina. Y digo, pues mira, 1100. Y nosotros llegamos ya tarde, unos cuantos años tarde para celebrarlo, ¿no? Pues sí. Bueno, pues Carlos, que vuelvo a repetir, que te espero la próxima semana a hablar de todos estos temas, de historia sobre todo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues gracias. Andaremos por aquí en las ondas. Gracias. Gracias.